muchos de ellos son acuerdos programáticos, donde lo más importante son los principios. Si uno lee la Constitución, la jerarquía que la Constitución le da a los acuerdos internacionales y el artículo donde se dice que los supuestos básicos de la política ambiental van a ser establecidos por el Congreso de la Nación, la verdad es que tenemos un repertorio de supuestos básicos incorporados en esos tratados a los que no les prestamos ninguna atención. Ahora, la razón por la que yo creo que no le prestamos atención a los recursos naturales es por la protección del ambiente, protección de los recursos naturales, es por la visión cortoplacista que tenemos. Es decir, prestar atención a los recursos naturales tiene un costo inmediato y una ventaja futura. Y puede tener un costo financiero inmediato. En un caso que conoces muy bien, si se tuviera el cuidado de no descargar efluentes contaminados en el riachuelo, la situación sería más saludable. Y la verdad es que tratar los efluentes antes de descargarlos tiene un costo. Entonces el industrial prefiere no asumir ese costo y generalmente elude ese costo sobornando a la autoridad de distintas maneras. Pero no es posible pensar que en el conurbano bonaerense ocurre lo que ocurre si uno no mete el elemento de la corrupción en el sistema. Y eso es lo que pasa. De pronto salta, del riachuelo saltó con un fallo importante de la Corte, que uno puede discutir o no, digamos, yo creo que podría ser mejor, pero en todo caso es saludable. O salta en Concepción en Gualeguaychú, como ha pasado. O salta con las minas de explotación de oro. Pero son cosas puntuales y no responden a ninguna política general. Y tenemos en la Constitución Nacional un principio muy sabio, que es que el dominio originario de los recursos naturales corresponde a las provincias. Pero es el dominio originario, no la soberanía. La soberanía sigue residiendo en la nación. Y la soberanía es quien le pone límites al dominio, de la misma manera que en el Código Civil hay límites al dominio privado. Entonces hay límites también al dominio de las provincias. Esto no se entiende. Entonces las provincias descuidadamente manejan sus bosques, por ejemplo, en relación con la ley de bosques. ¿Y qué hay detrás de eso? Hay intereses para cultivar soja. Entonces, esto es lo que hace que no seamos capaces de tener nuestra propia política por el cortoplacismo, por la ventaja financiera inmediata y consecuentemente no tengamos la posibilidad de incorporarlos a lo más general. En el G20, al comienzo de esta última tanda de reuniones en 2008, se empezó a hablar de temas ambientales y sacaron un nuevo concepto que ha provocado gran discusión y todavía no está debidamente elucidado, que es la Green Economy, la economía verde. Entonces produjo una gran discusión que va a complicar notablemente la conferencia Río+20. Pero junto con eso se tomaron algunos compromisos. Entonces hay que ver el documento que presentó la Argentina diciendo que iba a reducir los subsidios a los combustibles fósiles en 2008. Recién ahora está pasando por una razón que no tiene que ver con el ambiente, sino que tiene que ver con consideraciones financieras. Entonces, nuestro país es difícil de entender. ¿Y usted cree que esa dificultad está relacionada con la forma de organización federal o simplemente con una falta de interés por la cuestión ambiental? O sea, ¿son las provincias las que por ahí dificultan la adopción de política ambiental nacional o es simplemente un desinterés del gobierno nacional por el tema ambiental? No, yo creo que en primer lugar no hay interés del gobierno nacional y las provincias actúan de distinta manera, porque no hay un denominador común para todas las conductas de las provincias. A veces actúan de manera que no es tan racional. Por ejemplo, la provincia de Entre Ríos tiene un problema con una planta de celulosa que se ubica enfrente y que contamina sin duda,
entonces prohíbe la celulosa en la provincia, de que no vamos a tener papel. ¿Se dan cuenta? Esto no es racional. Pero indica que hay un cierto interés en avanzar. Y la provincia de Corrientes, aguas arriba, dice: quiero tener toda la planta de celulosa posible. En Mendoza se ponen limitaciones a alguna minería. Y eso es algo que tampoco ayuda. Ahora, hace falta tener un criterio de ordenamiento territorial. En la academia, en el 2007, para la otra elección, hicimos una propuesta de cómo pensar la Academia de Ciencias del Ambiente, cómo pensar la política ambiental. Y decíamos, primero hay que saber qué es lo que hay, cosa que no sabemos. Y después empezar a ordenar el territorio. Claro, nunca nadie nos dio el 5 de corte, por más que lo repartimos por todos lados. Pero no hay vocación nacional, y en las provincias, en muchas de ellas existe o el cortoplacismo del beneficio inmediato, Corrientes, o la deformación de Entre Ríos, que dicen: no quiero celulosa. ¿En qué van a escribir? Se van a tener papel. Es decir, hay que tener un cierto equilibrio, ¿no? Entonces, no es fácil. Algunos buscan muy fuertemente en la ciencia parte de estas respuestas, que ha venido a jugar un rol muy importante en justamente tratar de pensar más allá del corto plazo en materia ambiental. Sin embargo, al mismo tiempo, como un fantasma que acompaña al conocimiento científico en materia ambiental y particularmente en las cuestiones globales, la incertidumbre empieza también a aparecer fuertemente como uno de los límites a ese conocimiento científico. Y esto nos lleva a una situación que a veces es paradójica. Pedimos y exigimos ciencia para poder solucionar parte de nuestra ignorancia, y rápidamente la ciencia llega a un punto donde tampoco es capaz hoy de dar respuestas certeras y nos devuelve a la política. ¿Cómo ha influido esto hoy por lo pronto en las negociaciones de los... Mucho, me influyó mucho. En el año 89 yo volví de Chile y me pusieron a cargo de los temas ambientales en la Cancillería, y lo primero que tenía frente a mí era el cambio climático, del cual tenía una idea muy general. Entonces salí a buscar por las universidades quienes sabían de la física y de la química de la atmósfera de la Tierra. Y encontré muchos especialistas en la física de la atmósfera del Sol, pero no de la Tierra. Había poco. Ahí encontré a alguien que me ayudó mucho, que no estaba en la universidad en ese momento, que es el doctor Canciani, Osvaldo Canciani, padre. Y bueno, y uno sale y busca. Había un ejercicio del que nos fuimos beneficiando todos, que es el panel intergubernamental sobre cambio climático. Y ahí se plantea esto que vos decís. Ellos muestran las alternativas y le dejan las alternativas para que decida el político, que es el que tiene que decidir. Y esto es así, porque la evidencia científica solo se tiene cuando se produce el fenómeno. Y acá lo que estamos tratando de hacer es de evitar que algo pase.